Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy tendremos un día sumamente emocionante aquí en Jerusalén porque veremos con nuestros propios ojos el cumplimiento de la profecía bíblica de Isaías 11. Participaremos en las celebraciones de este día con una de las tribus perdidas de Israel, la tribu de Dan. Hoy tendremos sin duda alguna un día como ningún otro. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Podemos presenciar aquí a nuestro alrededor la comunidad de Beta Israel, que significa Literalmente, la casa de Israel. Y su historia comienza en un pasado distante, en el periodo bíblico, cuando aquí vivían las 12 tribus de Israel. Sin embargo, con la invasión asiria, hace 2700 años, 10 de las 12 tribus fueron exiliadas a diferentes partes del mundo. Y una de esas tribus, la tribu de Dan, fue exiliada a la Etiopía, donde permaneció por más de 2 milenios, pero incluso en tierras tan lejanas, soñaban con volver a su tierra de origen, a la tierra prometida, a la tierra de sus antepasados. Y nunca perdieron su fe porque saben que la Biblia no miente y conocían y conocen profundamente las escrituras bíblicas, incluso las profecías de Isaías, la profecía de Isaías 11, que dice lo siguiente: en ese día el Señor volverá a extender su mano para rescatar al resto de su pueblo, que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Amat y de las tierras del mar. El Señor levantará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y recogerá a los dispersos de Judá desde los 4 extremos de la tierra. La tribu de Dan conocía profundamente esta profecía y por eso su fe era inquebrantable. Imaginen eso. Todos los días ellos se despertaban y oraban en dirección a Jerusalén. Oraban por su regreso a Jerusalén y por la reconstrucción de esa ciudad. Y ellos oraron en el exilio por un día, por 2, por una semana, por un mes, por un año, por más de un siglo, más de 2000 años, y su fe no se quebró ni por un momento. y yo Realmente no sé decir cuántos de nosotros seríamos capaces de tener una fe tan sólida. Y realmente a lo largo de los siglos, durante los más de 2000 años que vivieron en Etiopía, pasaron por diversas persecuciones. Pasaron por hambre y por un sufrimiento inimaginable y nunca su fe se quebró. E incluso tienen una celebración, una fiesta llamada Asikt, que celebraban todos los años en Etiopía. 50 días después de Yom Kippur, después del Día del Perdón, el día 29 del mes de Reshvan, según el calendario judío. Y en esta fecha todo el pueblo subía a una montaña alta y oraba a Dios. Un día de renovación de su alianza con Dios un día de ayuno. La fiesta de Asikde también estaba inspirada en la Biblia, en el libro de Nehemías, capítulo 8. Pues en ese capítulo está escrito, relatado el regreso de parte de los exiliados de Israel, más específicamente las tribus que habían sido exiliadas por los babilonios y que después de 70 años regresaron del exilio en Babilonia y subieron al monte en Jerusalén y oran y adoran a Dios en ayuno, postrados, con el rostro en el suelo para escuchar la lectura pública de la Biblia y agradecer su regreso hasta la prometida y la comunidad en Etiopía, la comunidad de Bet a Israel, inspirada en esta historia. Ellos decían, nosotras también vamos a regresar y celebrar en los montes en Jerusalén, pero hasta que llegue ese día, la celebración será en las montañas de Etiopía. Y realmente lo hacían todos los años. Subían al monte para orar a Dios, esperando su momento para regresar.
Durante mucho tiempo estuvieron aislados y creían ser los últimos sobrevivientes del pueblo de Israel y se aferraban con uñas y dientes a su fe. Y solo en el siglo XIX ese aislamiento terminó y la comunidad de Bet Israel fue reencontrada. Sin embargo, aún así no podían regresar a su tierra. Ninguna de las tribus, ningún judío podía regresar a su tierra porque aquí había un gobierno hostil. Y la situación realmente solo empieza a cambiar en 1948, con la independencia del Estado de Israel. Y la realización de su sueño, el cumplimiento de esa profecía bíblica, parecía cada vez más cercano. ¿Por qué? Pues como escuchamos, el pueblo de Israel iba a regresar de los 4 rincones del mundo a su tierra. Y realmente, en 1948, las puertas se abrieron y cientos de miles de judíos exiliados pudieron regresar a su tierra. Sin embargo, no Bet Israel. Ellos no pudieron salir de Etiopía. Durante mucho tiempo, el gobierno de Israel quería rescatarlos, pero el gobierno de Etiopía no lo permitía. Imaginen eso, ellos oraban y pedían regresar a su tierra y ahora una disputa política no lo permitía. Y entonces, en 1984, Israel organizó una operación secreta llamada Operación Moisés, una operación sumamente difícil del Mossad. Los judíos tuvieron que salir de sus aldeas, de sus ciudades en Etiopía y caminar cientos de kilómetros hasta Sudán, donde el Mossad los estaba esperando. Y los pusieron en aviones y trajeron a la tierra prometida a 8,000 personas. Después de más de 2,500 años, llegaron aquí en cuestión de 2 semanas. Pero entonces los medios de comunicación lo descubrieron, revelaron la operación secreta y todo eso salió en las noticias, en los medios. Y entonces el gobierno de Sudán prohibió la continuación de esa operación. Y todos los judíos que estaban en Etiopía y en Sudán ahora, una vez más, estaban atrapados y en condiciones terribles, tanto en Etiopía como en Sudán. Y el sueño, una vez más, parecía estar roto. Pero Israel no renunció a ninguno de ellos. Y entonces, en 1991, se organiza otra operación, la Operación Salomón. Y la Operación Salomón, en 48 horas, logró rescatar a 14,000 judíos y llevarlos a Israel. El cumplimiento de la profecía se fue realizando poco a poco, operación tras operación, pero con un costo y un sufrimiento muy grande. En esos momentos en que yo estaba aquí, antes de empezar a grabar, estaba platicando con la comunidad que está aquí alrededor de nosotros. La mayoría de ellos nació en Etiopía y fue rescatada por Israel de allá y traída para acá. Y ellos estaban contando los relatos del cólera, de los campos por los que pasaron, del sufrimiento de caminar entre cuerpos. Realmente fue una dificultad muy, muy grande. Y ahora también voy a poner el testimonio de uno de ellos para que lo escuchen. Yo soy Aline. Hice todo el viaje desde Etiopía pasando por las ciudades de Sudán. Sí, yo lo hice. 4,000 judíos de la comunidad etíope murieron y fueron asesinados por enfermedades. Graves por epidemias. Y quienes sobrevivieron, gracias a Dios, ven su sueño hecho realidad. Y casi todos los judíos de Etiopía, la gran mayoría de ellos están ahora en el Estado de Israel, el Estado de los judíos. Durante 2,500 años rezamos para llegar a la tierra de Israel. Al final hicimos realidad el sueño. La comunidad etíope murió en Etiopía.
Pero la realidad es que hoy en día viven aquí en Israel 167,000 personas de Bet Israel. La mayoría de ellos nacieron en Etiopía y tuvieron el privilegio de regresar aquí. Y también estamos viendo a las futuras generaciones, las próximas generaciones, los niños aquí alrededor que ya nacieron en la tierra de Israel. Eso quiere decir que la gran mayoría de la tribu de Dan que estaba en Etiopía ya regresó. Y ahora estamos nosotros, las últimas personas que están allá, pero que están regresando. En el último año, 285 personas regresaron de la comunidad de Bet Israel de vuelta a Israel. Y ahora tenemos. Entonces, aquí vamos a ver la celebración del cumplimiento de Isaías 11. Entonces, los 4 rincones del mundo regresando a Israel, incluso Etiopía. De la primera. Que era esta festividad donde las personas subían al monte y oraban y creían que podrían regresar a su tierra prometida, se transformó en un festival de agradecimiento. Cada año, en la misma fecha, las personas suben al monte en Jerusalén, pero ya no para pedir volver a su tierra, ya no para pedir el cumplimiento de la profecía bíblica, sino para agradecer a Dios por haber cumplido su palabra. Realmente estamos viendo un milagro que hemos esperado por más de 2,500 años. Y ahora que ya entendimos por qué la gente está aquí celebrando, vamos a participar en la celebración, que va a empezar en unos minutitos. Vengan conmigo. Y quiero leer con ustedes ahora también el próximo capítulo de Isaías. Música, música. Y justamente Vamos ahora a ver a las personas gritando y exaltando de alegría al Dios de Israel. Música, música. Vamos, Lu. Gracias. Tres personas diferentes ya me dieron un pan que se llama dabo y lo vamos a probar. Mientras tanto, aquí detrás de nosotros siempre están saliendo los Kesim, que son sacerdotes de Bet Ha-Israel, que mantienen parte de las tradiciones, además de la tribu de Dan, también de la tribu de Leví. Entonces vamos. Probar el pan y participar en la fiesta. El día de la SIGD se marca por un ayuno hasta el inicio de la tarde. Y por eso, ahora que llegó el final del horario del ayuno, panes festivos también se distribuyen para aquellos que no tienen. Y eso también está inspirado en la celebración descrita en Nehemías 8. Vayan a casa, coman y beban lo mejor que tengan y manden porciones a los que no tienen. No tienen nada preparado para ustedes porque este día está consagrado a nuestro Señor. Así que no se pongan tristes porque la alegría del Señor es su fuerza.
Ahora está comenzando la ceremonia oficial y quien está dando el discurso ahora es el presidente de Israel, Yitzhak Herzog. La SIGD es un feriado nacional del Estado de Israel y por eso todos los años también hay presencia de políticos importantes. Pero la presencia más especial el día de hoy, sin duda alguna, son los Kesim, los sacerdotes. Y podemos ver a muchos de ellos ahora en el escenario y son ellos quienes dirigen las oraciones tanto en hebreo como en amárico como en ge'ez. Amárico y ge'ez son idiomas de Etiopía. El amárico es el idioma más comúnmente usado en el día a día y el ge'ez es el idioma litúrgico. Y Parlamentario. Están no me importa yo quiero mostrarles por qué este lugar fue elegido justamente para esta ceremonia. Estamos en un monte que se llama Armona Nasi y aquí frente a nosotros vemos claramente las murallas de Jerusalén y la cúpula de oro, que es exactamente el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces la celebración de ellos aquí hoy es precisamente estar sobre el monte, pero no oran pidiendo volver a su casa, sino que están aquí mirando hacia su casa, hacia su tierra de origen y agradeciendo a Dios. Aquí, amigos, se cumple la profecía de Isaías. Isaías dijo que estas personas exiliadas en Etiopía regresarían a su casa, a la tierra de Israel, y aquí están. Ellos son la prueba viva del cumplimiento de la palabra de Dios, pero también tenemos que dar todo el crédito a su fe. Más de 2000 años, y ellos nunca dudaron de Dios, y ahora están aquí cosechando los frutos. Y ahora toda esta fiesta sigue por las calles de Jerusalén, y ellos van a entrar por las puertas de la ciudad vieja y terminar la celebración en el Muro de los Lamentos. Por más que durante tanto tiempo esto pareció imposible, la palabra de Dios no falla. Espero que hayan disfrutado de conocer un poco de esta festividad conmigo y de la tribu de Dan que regresó a su tierra. Un abrazo y hasta la próxima.